Muy buenos días. Hoy vamos a comentar una sentencia absolutamente importante para la vida democrática del país. Y se trata de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en un proceso de habeas corpus que tenía por objeto se deje sin efecto tanto los juzgamientos realizados a Pedro Castillo Terrones como la inhabilitación del Congreso y sobre todo la declaración de vacancia presidencial. Es una sentencia que también aborda aspectos de carácter penal. Sin embargo, nosotros solamente comentaremos los principales puntos constitucionales vinculados a la vacancia presidencial, al quiebre de la democracia y a la defensa de dicho sistema. En una sentencia adoptada por 6 votos contra 1, el Tribunal Constitucional toma la decisión de desestimar el proceso de habeas corpus interpuesto en favor de Pedro Castillo. Vamos a tener votos singulares en contra, evidentemente, del doctor Gutiérrez Tixe, pero no los vamos a comentar porque la sentencia es muy larga. Acá solamente vamos a abordar dos grandes aspectos: el quiebre constitucional y el juicio político, conforme a nuestras normas reguladas en la Constitución. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que para este diseño de la sentencia, la parte neurálgica sobre la cual va a transcurrir el análisis jurídico, constitucional y político parte y tiene un eje central en el discurso que emitió el señor Pedro Castillo el 7 de diciembre. Y acá voy a leerles a la letra, porque ellos van a considerar que este discurso es el que resquebraja, el que deteriora, el que afecta el orden constitucional del Perú, y es este discurso el que es considerado la ejecución del golpe de Estado por parte de Pedro Castillo. ¿Qué cosa va a decir el tribunal? Que del contenido esencial del discurso, las medidas que dicta el señor Castillo son de un carácter extremo, pues pretendía instaurar definitivamente un nuevo gobierno que no se encontraba dentro del marco jurídico de la Constitución y por tanto no se configuraban en actos de irrestricto respeto a lo dispuesto en la Carta Magna. No se trató, señalan, por consiguiente, de un simple mensaje, discurso o anuncio meramente político o de carácter simbólico emitido por cualquier persona o funcionario público, sino de una orden transmitida por un presidente de la República. En diferentes considerandos, el Tribunal Constitucional va a ir reseñando cómo es que se dispone el cierre del Congreso, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia y cómo es que se dispone que las Fuerzas Armadas y policiales tomen el control para que él pueda gobernar dentro de un modo paralelo, diferente a lo que prescribe la Constitución. Y este es el punto más esencial de la sentencia. Luego va a abordar otro aspecto absolutamente fundamental en el análisis jurídico-político que realiza el Tribunal Constitucional en tanto está ejerciendo las facultades de máximo intérprete de la Constitución Política de la República. Y ello se encuentra en el subtítulo de la emergencia y defensa ineludible de la Constitución y de la democracia constitucional. Entonces, ellos lo que van a señalar es que estamos en una situación completamente al margen de la conducta democrática. Y es en ese contexto donde el Tribunal Constitucional va a considerar ineludible la obligación de retirar de su cargo al expresidente José Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué expresidente? Porque ellos van a considerar que cuando lee el discurso y da esas órdenes, él deja de ser presidente constitucional de la República y por ello va a interpretar que su comportamiento encuadra perfectamente para que las entidades u organizaciones democráticas puedan incurrir en una situación de insurgencia en defensa de la Constitución, siendo el objetivo el retiro de la persona
que está causando esta vulneración de carácter constitucional. Luego continúa una parte técnica que se titula El encuadre constitucional del juicio político al presidente de la República, donde van a hacer referencia tanto a doctrina extranjera como a diversos autores también de otros países, pero se van a quedar como núcleo de la idea que sustentan con el concepto del profesor García Chávarri del Perú, que dice que el juicio político castiga y reprime una conducta por considerarla políticamente incorrecta, aun cuando dicha acción no sea penalmente perseguible. Este concepto es importante porque para el Tribunal Constitucional, a lo largo de la sentencia, la conducta reprochable e inconstitucional de Pedro Castillo comienza cuando lee el discurso y da las órdenes que van contra la Constitución. Entonces, luego, en la sentencia, el tribunal nos va a recordar que solo a partir de su labor doctrinal y la jurisprudencia es que se han podido establecer dos procedimientos de acusación constitucional. El primero, el juicio político por la infracción de la Constitución y que puede llevar hasta la inhabilitación política por 10 años. Y el segundo, el antejuicio por la causal de haberse cometido algún tipo de delito en el ejercicio de las funciones que está desempeñando, en este caso, el presidente de la República. Y luego va a precisar que el antejuicio configura un procedimiento destinado a determinar la procedencia del juzgamiento penal del alto funcionario ante el Poder Judicial que requiere la previa habilitación por parte del Congreso. Va a distinguir esto de lo del juicio político meramente dicho y que es el retiro de la persona, en este caso de Pedro Castillo, del cargo por haber vulnerado la Constitución. Luego va a abordar el encuadramiento constitucional de la declaración de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Y acá va a ocurrir algo que no se había hecho en los últimos tiempos en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es? Definir qué cosa es una conducta que cae dentro de la permanente incapacidad moral. Mucho se había discutido en torno a que esta figura tenía que ser previamente regulada y establecida cuáles eran estas actuaciones que generaban la permanente incapacidad moral. Pero la conclusión en esta sentencia del Tribunal Constitucional es que el subprincipio de taxatividad, que forma parte del principio de legalidad, no va a ser de aplicación para definir a la incapacidad moral del presidente de la República. Este principio de taxatividad solamente tiene que ser exigido en el ámbito del derecho penal, del derecho administrativo, sancionador y disciplinario. ¿Por qué? Porque va a considerar que el juicio político en sus diversas modalidades es un procedimiento constitucional que tiene por objeto garantizar el equilibrio de poderes, poniendo los frenos y contrapesos e incluso llegando a separar del cargo a un presidente que por su propia inconducta funcional menoscaba gravemente la gobernabilidad de la República. Entonces, va a agregar que con relación a la interpretación de las conductas reprochables como permanente incapacidad moral, el Tribunal Constitucional peruano asume que tal noción constituye un concepto jurídico indeterminado, es decir, que estaríamos ante una causal abierta cuya aplicación, como la que ocurrió en el Perú, debe ser de naturaleza excepcional o de última ratio. De este modo, la indeterminación, agrega el tribunal, de la disposición normativa constituye la puerta a través de la cual el flujo histórico penetra continuamente en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, para el Tribunal Constitucional peruano, en esta sentencia, cuando se declara la vacancia por permanente incapacidad moral del señor Pedro Castillo,
no se realizó un acto de sacarlo del cargo a partir de esta decisión, sino que fue una decisión que responde a la vulneración constitucional que el señor Castillo había realizado. Y la declaración de vacancia tiene el carácter de efecto declarativo, porque él mismo había puesto fin a su condición de gobernante de derecho o de gobernante constitucional, porque es el señor Pedro Castillo, reitero, para el Tribunal Constitucional quien quebranta el orden constitucional cuando emite el discurso del 7 de diciembre del 2022 y expresa su manifestación de constituir un gobierno de facto y da órdenes para que esto se convierta en realidad. En conclusión, estamos viendo que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia donde el razonamiento jurídico político está presente para declarar que cuando estamos ante una amenaza de la Constitución, no se nos puede pedir plazos irrazonables, no se puede permitir, va a señalar a lo largo de la sentencia, que el sistema no se defienda a sí mismo. Va a reclamar, eso sí, que los preceptos de taxatividad, razonabilidad, debido proceso se apliquen en aquellas situaciones de juzgamiento de un presidente o de altos funcionarios en situaciones normales. Pero la idea es que en el caso que les ocupa a ellos en esta sentencia, se trataba de una situación de quebrantamiento constitucional absolutamente de emergencia que requería de una actuación político-jurídico en ese ámbito para proteger a la democracia. Una sentencia muy larga, como lo indiqué al inicio, y ustedes tienen en este post al final el link para que la puedan leer, sobre todo en la parte de los aspectos penales que no han formado parte de este resumen. Muy buenos días.